Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonita mañana para todo el mundo. Qué bueno estar nuevamente acompañándolos acá en Palabra Cierta por Televen. Hoy casualmente revisando las redes sociales, había un comentario de una persona por el directo diciéndome: Miguel, ¿cómo es eso que tú todos los días tienes que estar diciendo que es un gran programa el que tienes, que la gente te felicita en la calle? Oye, qué poco humilde. Y yo reflexionaba viendo el mensaje y decía a la gente cuánto le molesta el éxito de los demás. Aquí estamos haciendo un extraordinario programa educativo. Y lo digo además con propiedad, es el programa número 1 educativo de Venezuela. ¿Por qué? Porque nos dedicamos justamente al crecimiento personal y profesional. Y lo digo con toda la humildad del mundo porque cuento con un gran equipo de producción y me hace feliz. Y lo voy a decir las veces que sea necesario porque estamos comprometidos con el crecimiento del país. Así que bienvenidos a este excelente espacio como lo es Palabra Cierta. Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @PalabraCierta_piso, Televen, @Televen TV, la de nuestro canal, y por supuesto la mía, que es @ZambranoMiguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, leyendo las sugerencias y por supuesto tratando de complacerlos a todos. Además, aprovecho de recordarte que ese código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta manera disfrutes de nuestra aplicación, que es Televen Stream, para que tengas allí acceso a todo nuestro contenido. A ver, hablar de algo importantísimo el día de hoy para mí es súper relevante porque estaremos hablando del bienestar individual y el éxito profesional. Ese balance vida-trabajo, y es que en la complejidad de la vida moderna, donde las exigencias profesionales a menudo compiten ferozmente con las necesidades personales, alcanzar un equilibrio armonioso se convierte en una prioridad. El primer paso hacia este equilibrio reside en darse cuenta de manera profunda de todo lo que estás haciendo. Y esto implica una introspección honesta sobre cómo estamos distribuyendo nuestro tiempo y energía. Estamos permitiendo que el trabajo consuma nuestros momentos de descanso, nuestras relaciones y nuestra salud. Sentimos una constante sensación de agotamiento y falta de tiempo para aquello que realmente nutre nuestro espíritu. Reconocer el desbalance es el punto de partida esencial para iniciar el cambio. Una vez identificadas las áreas donde la balanza se inclina demasiado hacia un lado, el siguiente paso crucial es reorganizar prioridades. Esto requiere una evaluación objetiva de nuestras responsabilidades y aspiraciones, tanto en el ámbito profesional como en el personal. No todas las tareas tienen el mismo peso ni contribuyen de igual manera a nuestro bienestar integral. Aprender a distinguir lo urgente de lo importante, a delegar cuando sea posible y a decir no a compromisos que nos sobrecargan es fundamental. Sin embargo, la claridad en las prioridades se desvanece sin la disciplina para llevarlas a la práctica en el día a día. Debemos ser capaces de establecer límites claros entre el tiempo dedicado al trabajo y el tiempo reservado para otras facetas de nuestra vida. Esto puede traducirse en horarios definidos, la desconexión digital fuera del horario laboral, la planificación de actividades personales y el respeto por esos espacios. La disciplina nos permite resistir a la tentación de postergar lo importante por lo urgente, de caer en la trampa de la multitarea ineficiente y de permitir que las demandas externas dicten nuestro ritmo. Recordemos que disciplina y el establecimiento de prioridades no solo son herramientas de gestión del tiempo, sino las bases para una existencia más plena y significativa. Al tomar conciencia de nuestro presente, reorganizar nuestras prioridades con sabiduría y ejecutar con disciplina en la cotidianidad, podemos convertir ese anhelado equilibrio en una realidad tangible, donde el éxito profesional y la satisfacción personal coexistan en armonía. Hoy vamos a aprender muchísimo acerca de este balance entre el trabajo y la vida personal, y para eso nos acompaña un experto en la materia. Él es consultor organizacional y autor del libro Plenitud y Trabajo, así que estamos felices de recibir a Leopoldo Romero. Bienvenido, señor Leopoldo, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Muchas Excelente. gracias por permitirme esta oportunidad de dirigirme a tu audiencia. Por favor, para mí un placer y un gusto, y como lo dije comenzando el programa, estos son los grandes invitados que hacen de Palabra Cierta un espacio maravilloso educativo y que además le hacía mucha falta a la televisión venezolana, ¿cierto? Es que si uno se va metiendo en su día a día y no abre un espacio de reflexión, de darse cuenta en lo que está, termina metiéndose en un camino de nunca acabar, de nunca es suficiente, de estar todo el tiempo agobiado. Y parte del mensaje que quiero
compartir contigo y para tu audiencia es ese. Bueno, justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Y quisiera antes de irnos al corte comercial, señor Leopoldo, si es viable el equilibrio, entendiendo que a veces la vida nos agobia, ¿no? Las deudas, los compromisos. Eso es lo que yo llamo tener señales del camino, porque hay veces que, como tú lo estás diciendo, nos está empujando la dinámica del día a día, nos presiona, y poder darnos cuenta cuando nos estamos saliendo de ese camino, y ahí hay señales que vamos a hablar dentro de un rato, te va a permitir volver a la senda. Esa es la clave, tener señales del camino, porque si no nos perdemos. Bueno, estaremos hablando justamente de ese equilibrio tan necesario entre la vida personal y la vida profesional, eso que tanto buscamos, el éxito. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre la importancia de saber equilibrar la vida personal y el trabajo con nuestro invitado de hoy. Él es Leopoldo Romero, coach organizacional, además autor del libro Plenitud y Trabajo, que tiene como prologuista mi buen amigo Eduardo Martí y mi casa editorial Penthouse. ¿Cómo estás, Leopoldo? ¿Cómo estás tú, Miguel? Un gusto. Y bueno, sí, la verdad es que ese libro fue producto de unos cuantos años de trabajo. Yo vengo acumulando por lo menos unos 10 años siendo consultor, y por fin, a través de el año pasado que tuve una dedicación ya más metido para hacer el libro, terminó saliendo el libro, y para mí es una oportunidad de poder mostrar ese poder generar ese balance entre la vida profesional y la vida personal, que veo que es tan necesaria en nuestro día a día. Leopoldo, además es todo un reto, ¿no? Me gusta mucho lo que dice por acá, integra tu quehacer productivo a tu vida. ¿Se puede manejar estas dos facetas con total equilibrio? O sea, mi vida personal, mi familia, mi vida espiritual, pero también la profesional, que es cuando buscamos lo convencional, ¿no? El éxito, la fama, el poder, el dinero, el prestigio. Eso es todo un desafío, y además hay que verlo como un recorrido. No es una fotografía de un momento, porque es innegable que en la medida que vamos transitando por la vida, vamos teniendo distintas etapas, distintas edades, en donde van marcando algunas prioridades en edades tempranas que luego son distintas. Si nosotros no hacemos un trabajo consciente para poder equilibrar esas distintas etapas en las que entramos, podemos perdernos y quedarnos pegados a cómo estábamos actuando cuando teníamos de repente 20, 30 años, y luego quedamos en una dinámica que nos termina agobiando. Por eso es tan importante el poder generar espacios conscientes, reflexivos, en donde cada uno de nosotros nos pueda ver, y ese es parte del trabajo que yo hago, poder acompañar a la gente a abrir espacios para verse, y desde esa mirada de lo que va haciendo, le permite darse cuenta que probablemente esté en una dinámica de hacer, y a veces no sabemos hacia dónde nos está dirigiendo esto. Claro. Y esa pérdida de orientación nos puede estar metiendo en una cantidad de compromisos que luego no sabemos cómo balancear. Bueno, incluso, Leopoldo, me atrevo a decir que una persona que tenga su propósito definido y que le dedique buena parte de su vida al trabajo, quizás es más llevadero, ¿no? Hay placer, hay gozo, hay satisfacción, pero aún así me imagino que todo en exceso es malo. Sí, aunque una de las invitaciones que yo hago en el libro, tomando en cuenta esa que tú estás diciendo, es saber para qué estamos haciendo lo que hacemos. Okay. O sea, todo lo que hacemos tiene que tener un sentido. Y ese sentido es el que me va a permitir, incluso en algunas oportunidades, Miguel, entrar en espacios que puedan ser de disconfort. O sea, hay momentos en donde a uno le toca jornadas de trabajo que son extendidas, claro, pero yo estoy claro que estoy arrancando un nuevo proyecto, y ese nuevo proyecto exige de mí que yo esté trabajando entre 10, 12 horas al día. Pero entonces yo sé que eso tiene también un tiempo definido. Yo sé que le voy a dedicar unos 6 meses a esa dinámica y a ese ritmo de trabajo que me va a permitir al final alcanzar ese proyecto. Así me pasó con el libro. Yo tuve que dedicarle al libro un tiempo el año pasado para poder generarlo. Y yo sabía que le estaba dando prioridad a eso. Y desde allí voy haciendo los ajustes, y la invitación cuando acompaño a las organizaciones y a las personas a entrar en esos espacios es a que se dé cuenta de cuál es el sentido de su hacer. ¿Para qué hace lo que hace? Nosotros necesitamos identificar para qué estamos haciendo lo que hacemos y hacia dónde nos lleva. Porque a veces, ¿qué nos pasa, Miguel? Que estamos metidos en una senda que vamos por un lado y resulta que queríamos llegar al otro. Eso es como cuando agarramos rápido en la estación del metro, un tren del metro o un vagón de un tren que va a una línea que al inicio íbamos en esa dirección, pero después
decidimos que vamos a otra. Y cuando ya estamos montados en el tren no nos damos cuenta. ¿Qué necesitamos hacer? Ya, un momentico, déjame pararme en esta estación y revisar para dónde estoy yendo, porque desde ahí es donde puedo enmendar, corregir y gestionar mejor las actividades que estoy haciendo. Así como dice mi buena amiga Margarita Pasos, conferencista colombiana, si usted no sabe para dónde va, quédese quieto que ya llegó. Está buenísimo eso. Y hay mucha gente que anda por la vida así, prácticamente como que, bueno, cuando me lleve la corriente. Bueno, ahorita con lo que estás diciendo, yo te comenté antes que yo soy nadador, de esto parte de la fotografía de la portada del libro habla de eso, yo soy nadador de aguas abiertas, yo he hecho varias veces el cruce del Orinoco y el Caroní. Increíble, ¿no? Y aquí te comento un poco una metáfora relacionada con ese cruce. Cuando tú vas nadando, tú sales desde la costa norte y vas en dirección hacia Bolívar. Y tienes el río Orinoco, que es el que atraviesa primero, te va pegando por el lado derecho. Entonces, y luego agarras el Caroní. El río te va llevando hacia abajo. Te va llevando, te va llevando. Si tú no tienes claro cuál es la ruta que quieres tomar, no te va a dar la oportunidad de cruzar porque vas a terminar llegando más abajo y no terminas entrando al embudo que hace válida el cruce. Entonces, ese saber hacia dónde uno va, esa referencia, ese saber también las condiciones a las que estás atravesando, porque también si tú no conoces la dinámica en la que estás metido, puedes tener una expectativa de que todo va a ser más fácil, más sencillo, más rápido. Entonces entramos en esa expectativa de que todo salga rápido y nos podemos perder en identificar en dónde estamos, cuáles son esas corrientes, cuáles son esas dinámicas, qué es lo que implica cuando yo me paro en la mañana, que tengo que estar pendiente de los muchachos, del colegio, de la comida, del mercado. Toda esa dinámica hay que conocerla para desde allí, tomando conciencia de ella, poder gestionar cuáles son entonces esas prioridades de las que tú estabas hablando al inicio y entonces enrumbada en esas prioridades yo puedo dedicar mis actividades a ellas, haciendo un balance. En el capítulo 1 del libro, ahí yo muestro una matriz, que es una matriz de alineación de prioridades con actividades. ¿Qué pasa? A veces yo le hago esta pregunta a mucha gente, ¿cuántas horas tiene una semana? Y la gente no lo tiene muy claro. Son 168 horas que tiene una semana. Cuando tú agarras y haces esa matriz, te va a permitir identificar, bueno, hay 50 y pico de horas que estamos durmiendo, hay 50 y tantas horas que estamos en el trabajo. Y te están quedando igual 50 y pico de horas para generar actividades diferentes. Y yo pregunto, ¿a qué le estás dedicando tú esas 56 horas? Y mucha gente no se da cuenta del uso que está haciendo de ese tiempo en donde puede aprovecharlo en una actividad que sea verdaderamente que le agregue valor. Y ahí es donde hablo también de la ruta de valor. ¿Qué es lo valioso para cada uno de nosotros? Yo te pregunto y les pregunto a mis clientes. Les pregunto, mira, ¿qué es para ti valioso? Y normalmente la respuesta que hacen, bueno, mis hijos, mi trabajo, mi pareja. Pero yo le digo, pero dentro de eso, ¿qué define ser para ti el valor del trabajo? ¿Qué lo define? Entonces, cuando ahí los voy guiando, me dicen, bueno, ser un buen gerente si es un gerente, ser un buen director si es un buen director o un coordinador. ¿Qué implica eso? Entonces, cuando hago esa pregunta, entonces ellos dicen, bueno, por ejemplo, tener contacto con mis compañeros de trabajo, con mis colaboradores, saber cuáles son sus inquietudes. Ya cuando va respondiendo esto, yo le pregunto, ¿y tú tienes reuniones con ellos en donde tienes esa cercanía? Y no todos me responden que sí, porque la misma dinámica, la presión del trabajo, los va llevando de repente a una reunión, a una actividad, y pierden de vista lo que están definiendo como ser un buen gerente y terminan actuando por la carrera y por la emergencia. Lo mismo pasa cuando yo le pregunto, ¿tú quieres ser un buen padre? ¿Qué implica ser un buen padre? Bueno, pasar tiempo con mis hijos. Y tiempo de calidad, ¿no? Y tiempo de calidad con mis hijos. Entonces, ¿y cuánto estás pasando con ellos? Entonces me dice, bueno, los fines de semana me robo unas 2 o 3 horitas. Ahí entra entonces, en parte también de lo que hablo en el libro, que es poder tener una integridad, poder integrarnos, estar integrados entre lo que verdaderamente estamos declarando como valor o lo que estamos viviendo como valor y lo que estamos haciendo. Maravilloso tema, así que ya venimos con más de Palabra Cierta, hablando de cómo conseguir ese equilibrio entre lo profesional y lo personal. Ya venimos.
Estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, y hablando de la plenitud, de ese equilibrio que debería existir entre el trabajo y lo personal. Converso con Leopoldo Romero. Leopoldo, ¿me podrías definir la palabra plenitud? Que además sale acá en tu libro, palabra que a veces utilizamos de manera muy ligera. No, yo quiero una vida plena, pero ¿qué es una vida plena? Bueno, la plenitud está asociado a algo que se llena. Fíjate, cuando tú hablas de plenitud, la palabra está implicando que algo se llena. Es como lleno, ¿no? Me siento lleno, me siento pleno. Exactamente. Ahora, eso que se llena tiene que ver con tu ser. Tiene que ver con un estado que además no es fijo. Es un estado que va cambiando. Claro. Es un estado que tú vas llenando de satisfacción. Es un estado que además, para que pueda ser pleno, está combinando las distintas áreas de tu vida. Si, por ejemplo, tú te sientes que estás muy satisfecho en el área laboral, pero no es así en el área de tu hogar o en la salud, ahí no estás teniendo plenitud. La plenitud implica todas esas dimensiones que conforman al ser humano y poder tenerlas bajo cuidado, en donde tú puedas estar teniendo esos espacios en donde dices, bueno, mira, aquí estoy de alguna forma sacrificando alguno de ellos, pero sé que esto va a ser temporal, o sea, que yo puedo tener plenitud incluso en un momento en donde no estoy teniendo equilibrio. ¿Por qué? Porque estoy consciente de ello, y no es que la situación me va arropando, me va llevando, sino que yo sé, mira, déjame aquí, le voy a abrir un espacio. Antes hablé del trabajo, pero ahorita puedo hablar de una situación familiar. Alguien puede estar teniendo una mudanza o que pueda estar teniendo alguna situación de conflicto en su casa, cosa que no pasa. Entonces, sí, mira, yo necesito dedicarle más a mi casa, necesito dedicarle más a mi esposa, dedicarle más a mis hijos. Entonces, cuando tú tomas esa decisión, pues entras en un espacio en donde dices, mira, yo ahorita estoy sacrificando, por lo menos en mi caso que me gusta mucho hacer ejercicio, hago menos ejercicio, menos deporte, pero estoy dedicándole algo que también es valioso para mí. Entonces, ese estado del ser en donde estamos llenos, satisfechos y que además podemos construir para mantenerlo, independientemente de que en el camino podemos estarnos saliendo de ese estado, el poder recuperarlo ya forma un espacio de plenitud porque sabes que estás teniendo los recursos para poder regresar a él. Y ello necesita salir de este estado de agite en el que estamos. Claro. Un estado de agite se aleja del estado de plenitud, a menos que tú mismo generes unos espacios de reflexión. Entonces, por eso yo invito a ir al parque, tú que tienes esa... Que son el Cerro del Ávila. Del Cerro del Ávila. O cualquiera por ahí en Venezuela, ¿no? Que hay unos cuantos. Bueno, yo voy en las mañanas tempranito al Parque del Este, y cuando estoy en el Parque del Este, una de las vistas que tengo es justamente esta del Ávila. Claro, y cuando yo hago alguna publicación en la mañana en Instagram sobre el Ávila, muchas personas que están afuera me responden, mi Caracas querida, porque justamente con nostalgia ven al Ávila. De lo que te estaba hablando es poder tener esos espacios de contemplación, claro, esos espacios de serenidad, esos espacios que te conectan. Uno debe ir, la idea es no estar en la vida a lo que la vida te vaya llevando, es poder diseñar espacios para ti, espacios de contemplación, espacios de estudio, espacios de trabajo, espacios de diversión. Si no los diseñamos, termina la vida como el río Orinoco y el Caroní. Claro, te ropa además el día a día, ¿no? Leopoldo, te escucho y de alguna manera veo allí todo lo que tiene que ver con disciplina y planificación. Se requiere de estas dos grandes herramientas para conseguir esa plenitud, entendiendo que el día a día nos arropa, que las deudas nos obligan quizás a trabajar más y a hacer cosas incluso que ni siquiera nos gustan. Sabes que yo tengo, la propuesta mía de estar en balance tiene 3 ejes. El eje del trabajo, el eje de la salud y el bienestar y el eje del hogar. Estos 3 ejes normalmente quien los termina desbalanceando es el trabajo, por lo que tú acabas de decir. El trabajo, el quehacer productivo, es el que termina haciendo que nosotros podamos obtener los recursos con los que acometemos todo lo demás y le damos normalmente prioridad al trabajo. Claro. Eso no significa que porque le demos prioridad al trabajo, porque está sosteniendo todas las otras necesidades, dejemos que las demás no entren o no le demos espacio. Entonces, cuando tú hablas de la disciplina, que de hecho es uno de los capítulos, habla de la disciplina requiere una estructura. Claro. Y se debe montar sobre lo que dije antes, sobre lo que ya dijiste que es valioso para ti. Si es valioso para ti,
pero hay algo que tienes que hacer que no te gusta, y ahí es donde la disciplina entra, porque la disciplina, por lo menos para mí, yo no necesito ser disciplinado para hacer ejercicio. Porque claro, a mí me porque te gusta, ¿no? Exacto. Ahí está la diferencia. Exactamente. La disciplina se muestra cuando tienes que hacer algo que sabes que te está llevando a algo que es valioso para ti, pero que no te gusta tanto. Entonces, cuando estás en ese espacio, tienes que agarrar y ayudar, yo lo llamo soportar a la disciplina. ¿Cómo la soporta? Uno, teniendo muy presente que estás ganando con esa actividad que vas a hacer. Claro. ¿Okay? Propósito, ¿no? Propósito. Una intención. Está teniendo un sentido. Entonces, claro. Por ejemplo, alguien que me diga, mira, yo necesito disciplina para comer de una manera más saludable. Entonces, bueno, si la comida y tú estás viendo a un espacio en donde necesitas estar más sano por el efecto de la comida, está claro que cuando le dices que no a ese dulce o cuando le dices que no a esa pizza, te está llevando para algo. Entonces, recuerda los beneficios. Exactamente. Entonces ahí tienes un primer empuje que tiene que ver con el propósito. Claro. Un segundo aspecto que está asociado con la disciplina es poder entender que esa actividad que estás haciendo está teniendo el resultado que esperas. Porque si tú le pierdes fe a la actividad que vas a desarrollar con disciplina, que además no te gusta, no la hagas. No, te dice, no, pero esto sí, para claro. qué. Y empiezas a buscar las justificaciones. A la primera caída no te levantas. Listo. Y la tercera es que te veas capaz de hacerla. Son 3 aspectos, y esto que te estoy diciendo está montado sobre la teoría de la motivación, de las expectativas de Víctor Bloom, un psicólogo muy famoso que desarrolló esa teoría, y con esas 3 valencias, que te las resumo, la actividad que estás haciendo funciona para lo que quieres, eso que quieres lo valoras bastante, o sea, es un valor para ti, y además te ves capaz de hacerlo. Con esas 3 juntas, ¡pum!, la disciplina la soportas, la ayuda. Cuando hablamos de equilibrio, ya para despedirnos, Leopoldo, ¿se puede conseguir entonces ese señor, esa señora, ese muchacho, esa muchacha que trabaje y lo disfrute, que obtenga ingresos, pero que también pueda compartir con su familia, tener un hobby? ¿Se puede a corto plazo quizás? ¿Hoy es el día perfecto para comenzar ese cambio? De hecho, Miguel, te digo que esa es parte de mi misión de vida. Mi misión de vida, cuando lo veo por la parte de la consultoría o por el lado del ejercicio, es esa la clave, y es tenerla integrado. Por eso es que cuando yo hablo ahí, integra tu quehacer productivo a tu vida, es justamente por eso, porque cuando estamos desintegrados nos parece que es imposible, pero cuando lo integramos es perfectamente posible. Requiere, sí, meterle energía al sistema, no es una cuestión que viene sola. Claro. Requiere un acto consciente, un acto decidido, un acto determinado, pero sí se puede. Bueno, ya para despedirnos por el día de hoy, Leopoldo, además agradecerte esta buena visita y este excelente tema, redes sociales, ¿dónde la gente puede ubicarte? Por Instagram, Leopoldo Romero 7. Mi página web es www.estarenbalance.com. ¿Y dónde conseguimos el libro? El libro lo puedes conseguir vía Amazon, lo puedes conseguir en varias librerías, ya está en distribución. Y, vale. Y directamente conmigo también. Bueno, mucho éxito. Muchísimas gracias, Miguel. Nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.